Me robaron el ascenso por él. Que sacrifiqué mi vida. Pero descubrí algo que haría. Temblar la empresa. Esta no es una historia de venganza. Hay una clase particular de traición que no grita, no empuja, no sangra. Simplemente se sienta a tu lado, sonriendo con una taza de café que tú misma le compraste, mientras te quita la silla que llevas años reforzando con cada desvelo. Lo supe el día que pronunciaron mi nombre en la sala de juntas y por un segundo glorioso, creí que era mi turno. Hasta que añadieron otro. Lucía. Me llamo María. 32 años. Durante 5 largos inviernos, fui la sombra infalible detrás del brillo de Meridian Advertising. La artífice silenciosa de campañas que resucitaron marcas moribundas y convirtieron fiascos tecnológicos en casos de estudio. Nunca me interesaron los aplausos ni las felicitaciones con sonrisas ensayadas en la hora feliz. Me bastaba con saber que era indispensable. Hasta que dejé de serlo. El ascenso que había perseguido durante años fue otorgado a alguien que apenas podía deletrear, segmentación de audiencia, sin pestañear 2 veces. Ni súplica ni gritos. Solo una carta. 3 páginas cuidadosamente redactadas y entregadas en silencio. La expresión de Lucía al llegar a la última línea fue mi único consuelo. Una grieta en su máscara de autoconfianza perfecta. ¿Alguna vez has visto cómo alguien más recoge las flores que tú sembraste con las manos desnudas? Si es así, cuéntamelo. ¿Desde dónde lo viviste? ¿Qué se sintió? ¿Y qué hiciste después? Porque esta no es la historia de una mujer derrotada. Es la historia de lo que ocurre cuando se apaga la voz interior que siempre dice, aguanta, y por fin, una nueva toma su lugar, una voz más fría, más precisa. Durante años, confundí sacrificio con mérito. Fines de semana renunciados, cumpleaños olvidados y un sí automático a cada solicitud, creyendo que el trabajo duro tenía una especie de mística silenciosa que eventualmente te recompensaba. En Meridian aprendí que el esfuerzo sin política es solo gasolina en fuego ajeno. Que la lealtad, sin límites, es autoaniquilación. Alejandro solía repetir, el talento te hace destacar. La determinación te convierte en leyenda. Me aferré a esa frase como si fuera escudo y espada. Pero incluso las leyendas pueden ser omitidas en los memos. Me contrataron recién salida de Northwestern. Pocas conexiones, pero una voluntad feroz. En año y medio, resucité Drink Puré cuando nadie más quería tocar la cuenta. Luego vino Blue Stream, un desastre tecnológico que convertí en éxito regional. 4 estados. 0 margen de error. Y cuando el lanzamiento de Sunset Glows estuvo a punto de implosionar, lo salvé en una noche, con fiebre, sin pedir crédito. Nunca alardeé. Nunca tuve tiempo para ello. Y entonces, apareció Lucía. 2 años atrás, transferida de una agencia menor en Boulder. Energía solar en forma humana, lattes personalizados, cupcakes de cumpleaños, y esa sonrisa perpetua que parecía decir, no soy una amenaza. La recibí como me hubiera gustado ser recibida, sin envidia. Le mostré mis presentaciones, la incluí en mis llamadas, la guié. Al principio fue una sombra respetuosa. Luego, una presencia ruidosa. Faltaba a reuniones clave, desestimaba revisiones importantes con una risa ligera. Tú lo tienes todo bajo control, María. Eres la reina de este lugar. Y yo quería creerle. Las primeras señales eran casi invisibles. Una idea mía repetida palabra por palabra frente al cliente. Un correo donde mi nombre brillaba por su ausencia. En reuniones, hablaba después de mí, pero más alto. Carlos, nuestro vicepresidente, reía, asentía y seguía adelante como si el mérito fuera irrelevante. Me repetí que no debía ser mezquina. Que admiración no era imitación. Hasta aquel viernes. Lucía reenvió mi borrador de estrategia a Carlos. Le cambió 3 titulares, añadió emojis ridículos y lo firmó como propio. Él lo celebró como brillante. Yo me mordí la lengua hasta que el sabor del hierro se mezcló con el de la humillación. Pensé, el siguiente ascenso importará.
Eso es lo que cuenta. Director senior de marketing. Mi puesto soñado. Aquel que, según Alejandro, había nacido para ocupar. Pero en Meridian no basta con ser buena. Ni siquiera con ser excepcional. En Meridian necesitas una sonrisa calculada, un chiste a tiempo y saber cuándo copiar sin dejar huellas. Lucía lo sabía. Yo, tarde, también. En Meridian, los ascensos no caían del cielo, se coreografiaban. Comités evaluadores anuales, 3 finalistas cuidadosamente seleccionados, y un anuncio público que convertía la ambición en espectáculo. Los rumores habían comenzado a circular con el primer deshielo de enero. En marzo me pidieron 2 veces que actualizara mi portafolio. 2 almuerzos con recursos humanos. Nada oficial. Pero todo parecía alineado. Y yo me permití creer. La tarde del martes, el correo llegó sin previo aviso. Asunto: anuncio de liderazgo del departamento. Hora: jueves, 23 de marzo, 10 de la mañana. Lugar: planta 18. Se invita a todo el personal. Me quedé inmóvil. El cursor del ratón parpadeaba como un metrónomo fuera de ritmo. El corazón me golpeaba las costillas, exigiendo un veredicto. Allí estaba. Mi momento. Mi recompensa. Años de esfuerzo comprimidos en una notificación de calendario. Un repiqueteo de tacones quebró la tensión. Lucía cruzó el pasillo, impecable como siempre, con un matcha espumoso en la mano y esa mirada luminosa que parecía saber más de lo que decía. Se detuvo junto a mi escritorio, ladeando la cabeza con teatral dulzura. ¿Tú también estás emocionada por el jueves?, susurró con voz afelpada, como si compartiéramos un secreto. Luego siguió caminando. Mi nombre fue el primero que pronunció Carlos, más tarde. Y por un instante cruel, un solo segundo tallado en mármol, creí que era mío. Había ensayado mentalmente el trayecto desde mi escritorio hasta el ascensor, como una actriz que anticipa su entrada triunfal. El traje azul marino con hombros marcados, profesional y autoritario sin resultar agresivo. Incluso había practicado mi discurso frente al espejo, modesto, agradecido, con el matiz justo de reivindicación. A las 9:50 ya estaba sentada en el extremo de la mesa de cristal de la sala ejecutiva. La planta 18 relucía con esa frialdad corporativa que ya se me hacía familiar: paredes blancas, líneas pulidas, botellas de agua perfectamente alineadas. Desde el otro extremo, Lucía se reía de algo que había dicho Miguel. Llevaba una chaqueta carmesí, llamativa y calculada, como si necesitara ser vista desde cualquier ángulo. A las 16, Carlos apareció. Radiante, como si acabara de firmar una campaña para una farmacéutica multinacional. Buenos días, equipo, dijo con una sonrisa de catálogo. Gracias por estar aquí. Sé que estos momentos no ocurren con frecuencia, pero cuando lo hacen, marcan una era. Un monólogo perfectamente medido siguió. Habló de logros colectivos, de héroes anónimos, de campañas memorables sin asignar nombres. Mencionó una iniciativa de salud clave. No dijo quién la lideró. Respiró profundamente. Y ahora, dijo, escaneando la sala con falsa solemnidad, tenemos el honor de anunciar a nuestra nueva directora senior de marketing. Sus ojos se clavaron en mí. Y luego giraron. Lucía. El tiempo se detuvo. No literalmente, pero sí lo suficiente para que el aire cambiara. Para que mi aliento se ahogara en la garganta y el mundo se tambaleara con la mueca congelada de mi expectativa. Lucía exhaló un pequeño jadeo, teatral, como si acabara de ser sorprendida con flores en un escenario. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Gracias. Se volvió hacia mí con una sonrisa tan cuidadosamente dulce que dolía. Esto no habría sido posible sin María. Ha sido mi guía desde el primer día. Mi guía. Carlos asintió, encantado. Yo no lo habría dicho mejor. Lucía aporta energía nueva, pero María, tú siempre has sido nuestro pilar. Nuestro pilar. Yo seguía observando la mesa. Las vetas del cristal. Los pequeños arañazos que solo se notan cuando la luz los acaricia. Nadie dijo nada.
Nadie rompió el guión. Lisa miraba su café como si pudiera ahogarse en él. Irene se mordía el labio. Miguel tecleaba algo que no podía esperar. No hubo indignación. No hubo justicia. Solo aplausos suaves y educados. Como si la historia ya se hubiera escrito y yo solo fuera un personaje secundario que se quedó sin diálogo. Horas después, en el baño, Irene apareció detrás de mí. Su voz fue un murmullo fugaz entre los azulejos. Lo siento mucho. Dicen que intervino la Junta. Que no fue completamente decisión de Carlos. Lucía tiene conexiones. Conexiones. No merecimiento. No resultados. No sacrificio. Conexiones. Asentí en silencio, observando mi reflejo como si lo viera por primera vez. Los ojos eran los mismos. Lo que no reconocía era el silencio. Ya no era una pausa incómoda ni un vacío cualquiera. Era denso, filoso. Un silencio que cortaba. Detrás de la puerta, el pasillo bullía con risas contenidas y copas que tintineaban en un brindis que no era para mí. Salí sin palabra ni gesto. Pasé junto a Lucía. Llevaba su copa en la mano como una antorcha triunfal. Ni me miró. En mi escritorio, los dedos se movieron con una precisión casi quirúrgica. No había espacio para la rabia. Solo intención. Portal interno. Acceso restringido. Archivos presupuestarios. Campaña de salud. Tercer trimestre. Subpresupuestos. Aprobaciones. Firmas. Nombres. Veamos qué creían que no encontraría. No levanté la voz. No azoté puertas. Solo redacté el tipo de carta que hace temblar las paredes sin decir una sola palabra. Una de esas que no se imprime, se enmarca. El murmullo del portátil llenaba la cocina como un mantre digital. Una copa de vino, olvidada, oscilaba al borde de la encimera, resonando suavemente cada vez que la golpeaba el cristal. Eran casi las 12, pero la luz cálida del escritorio seguía encendida, como si esperara que alguien volviera. Frente a ella, la luz fría de la pantalla parpadeaba con impaciencia, desnudando verdades que otros habían ocultado con tanto cuidado. Filas de hojas de cálculo se apilaban como ladrillos. Cifras, firmas, códigos. Cada línea era una grieta. Cada número, una herida. Lo que descubría no era solo una irregularidad contable. Era una arquitectura de fraude construida con elegancia enfermiza. British Creative, 46.000 dólares. Coste real, 18. 500 Juno media. No constaba como proveedor hasta la llegada de Lucía. Facturas duplicadas, códigos alterados por un solo dígito, diseñados para burlar las alarmas automáticas del sistema. Demasiadas coincidencias. Demasiadas veces aparecía el nombre de Lucía como líder de proyecto. Demasiadas aprobaciones finales firmadas digitalmente por Carlos. María no hiperventilaba. Su respiración era constante, casi meditativa. Su pulso, no. Pero no se estaba quebrando. Se estaba afilando. Abrió el archivo de un correo archivado, uno de hacía 6 meses. Carlos la felicitaba por haber diseñado la estrategia de salud más prometedora del año. El mismo trabajo que ahora aplaudía en manos de Lucía. Ironía en su forma más cruda. Marcó el número de Daniel. Hola, desconocida, dijo él, con voz amable y un fondo de curiosidad. Necesito 10 minutos. Off the record. Adelante. No fue un desahogo. Fue un informe. Le explicó las partidas infladas, los proveedores fantasmas, la cadena de autorizaciones. A medida que enumeraba ejemplos, el tono de Daniel se volvió más grave. Eso no es un simple descuido contable, María. Es fraude. Y si tienes los respaldos, los tengo. Entonces estás sentada sobre una granada. Pero, si tienes razón, también tienes la anilla. Lo sé, dijo ella. Y no era un susurro. Era una certeza.
No necesitaba la validación de Daniel. Necesitaba oírse. Decirlo en voz alta a alguien que entendiera que no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Y de mirar el rostro del poder y no parpadear. Terminada la llamada, volvió a la pantalla. Abrió un documento en blanco. Las palabras salieron sin tropiezos. No porque no dolieran, sino porque ya no dolían más que el silencio. A quien corresponda. Después de 5 años de servicio en Meridian, he tomado la decisión de renunciar a mi puesto para buscar nuevos desafíos profesionales. Agradezco profundamente la oportunidad de haber contribuido a campañas clave y de haber compartido el camino con colegas talentosos. La siguiente sección era quirúrgica. Factual. Irrefutable. El lanzamiento de Drink Pure superó las previsiones en un 43% durante el segundo trimestre. El reposicionamiento de Blue Stream reactivó una relación que estaba en riesgo de ruptura. El concepto y la estrategia inicial de Vitalealt fueron desarrollados íntegramente por esta servidora. Y entonces, el giro. Adjunto a esta misiva se encuentra un informe detallado que expone discrepancias graves en los presupuestos de múltiples campañas. Incluye facturas infladas, proveedores irregulares y autorizaciones cuestionables. Me veo en la obligación ética de remitir esta documentación al Consejo de Administración de Meridian y al director financiero para su revisión formal. Todos los archivos estaban adjuntos. Fechas, capturas, firmas. No había más que decir. Solo quedaba enviar. Leyó cada palabra 2 veces, en completo silencio. No hubo correcciones. No las necesitaba. Desde su disco duro cifrado, subió los archivos a una nube personal que bautizó, con una ironía precisa, como Auditoría de Meridian. Facturas escaneadas. Correos internos. Firmas digitales con fecha y hora. Toda la anatomía del engaño, desmenuzada y alineada. Imprimió 3 copias del informe completo y de la carta de renuncia. Una para recursos humanos. Otra para el director financiero. Y una tercera, para sus propios archivos. El zumbido de la impresora sonaba solemne, casi litúrgico, como si algo más que papel estuviera saliendo de su interior. María reunió los documentos en carpetas azul marino. Las sujetó con clips metálicos, ordenados, como bisturíes preparados para una intervención. Deslizó todo dentro de su maletín junto a la carta firmada y, al cerrarlo, fue como sellar un destino. Se puso de pie con lentitud. Sus hombros crujieron al estirarse, deshaciendo días de tensión contenida. Caminó hasta el espejo del pasillo. Se detuvo frente a él. No llevaba maquillaje. No necesitaba máscaras. Se miró con la firmeza de quien ha dejado de pedir permiso. Mañana, dijo en voz baja, no voy a dimitir. Voy a redefinirme. Y cumplió. No lloró. No imploró. Solo puso las 3 páginas sobre su escritorio y esperó. Esperó a ver cómo el alma de un hombre se desintegraba línea a línea. La puerta de la oficina de Carlos se cerró detrás de ella con la gravedad de una sentencia. Todo en ese despacho parecía diseñado para impresionar: el cristal, la luz blanca, la calma envasada al vacío. Pero esa mañana, el control era suyo. Y ella venía a romperlo. Carlos se levantó de su silla al verla entrar. María, dijo con su sonrisa de ejecutivo grabada en mármol, no te esperaba hoy. Prometo que no te quitaré mucho tiempo. Ella avanzó despacio, como si cada paso midiera el peso de los años invertidos. Sus tacones absorbían el sonido de la alfombra, pero no la tensión. Él le indicó el asiento de cuero. Ella se quedó de pie. Él alzó una ceja, pero no discutió. Mira, sé que lo del ascenso fue inesperado. Estas decisiones son complicadas. Esperó. Lo dejó llenar el aire de palabras que no valían nada. Lucía fue una elección estratégica, continuó, entrelazando los dedos como si oficiara un sermón. Tiene el perfil que la Junta busca. Pero tú eres clave para el futuro. Aquí te valoramos. Mucho. Entonces, sin una palabra, dejó el sobre su escritorio.
Carlos dudó, luego lo abrió. Deslizó las páginas con cuidado, como si un mal movimiento pudiera rasgarlas. Página 1. Renuncia formal. Cortés. Agradecida. El tipo de salida que no dejaba espacio para el escándalo. Asintió mientras leía. Página 2. Una lista breve pero implacable de logros. Aumento de beneficios. Fidelización de cuentas clave. Estrategias premiadas. Sus ojos se movían con más prisa ahora. Ya no estaba cómodo. Y entonces, la tercera página. Se detuvo. Volvió al primer párrafo. Lo leyó más despacio. Se vio, con toda claridad, el instante exacto en que las palabras dejaron de ser frases y se transformaron en un filo. En una amenaza. Pagos inflados, firmas internas, proveedores ficticios, murmuró, como si decirlo en voz alta pudiera revertirlo. La sección titulada Documentación de respaldo contenía todo, nombres de proyectos, cifras infladas, firmas con fecha y hora. Cada línea una prueba. Cada párrafo un clavo. Levantó la vista. ¿Quién más ha visto esto? María sostuvo su mirada sin pestañear. Laura. Ana, del Consejo. Y Cho, director de RRHH. 3 copias. Enviadas a la 1:45 de esta tarde. Carlos se recostó lentamente. No por comodidad. Por vértigo. Me has tomado por sorpresa. No, dijo ella. Te he devuelto exactamente lo que tú me diste, cortesía, formalidad, y la sensación de que todo está bajo control hasta que no lo está. Silencio. A través del ventanal el horizonte brillaba con la bruma amable de la primavera. A lo lejos, por el pasillo, la chaqueta roja de Lucía destellaba junto al ascensor. Reía. Aún sin saber nada. Aún creyendo que había ganado. Carlos seguía leyendo, aunque ya no veía las palabras. Las leía como quien busca escape en un contrato mal firmado. María, podemos hablarlo. Seguro que llegamos a un acuerdo. Ella ya tenía la mano sobre su bolso. Cuando cruce esa puerta, dije, ajustando la chaqueta como si me ciñera una armadura, esto dejará de ser solo tu problema. Y entonces lo hice. Crucé sin mirar atrás. Dejé atrás el aire denso de su oficina, los ecos de su incredulidad. A través del cristal, más allá del despacho, Irene me observó junto a la impresora. No dijo nada. Apenas un leve movimiento de cabeza, un gesto imperceptible de reconocimiento. Casi un saludo entre sobrevivientes. Habían premiado a la persona equivocada. Y ahora, la que debieron elegir desde el principio estaba desmontando la maquinaria que los protegía. A las 9:03 de la mañana, María ya había atravesado 2 puertas cerradas, ignorado 3 miradas furtivas y dejado a una becaria boquiabierta que murmuró al verla pasar. ¿Es verdad? No respondió. Ni bajó el ritmo. Ni una sola palabra. Cada paso que daba era una confirmación. La sede central de Meridian fingía normalidad, pero el aire pesaba distinto. Los teclados repiqueteaban con una urgencia exagerada. Las conversaciones eran susurros. Las puertas, habitualmente abiertas, se cerraban con disimulo. El silencio de los tacones de Lucía era aún más elocuente que su presencia. María llegó a su escritorio. Abrió el correo. Asunto, notificación de baja administrativa. María, le informamos que Carlos y Lucía han sido suspendidos de sus funciones mientras se desarrolla una investigación formal. Agradecemos su colaboración durante este proceso. Elena, Dirección de Recursos Humanos. Sin firma electrónica. Sin adornos. Solo hechos. Su móvil vibró. Irene, lo ha sacado seguridad. Paseo completo. Hasta le abrieron la puerta. María sonrió, apenas. No con arrogancia, sino con la satisfacción tranquila de quien sabe que hizo lo correcto. Minutos después, Irene pasó con una pila de carpetas. Sus miradas se cruzaron. No hubo palabras. Solo un leve asentimiento.
Un acuerdo tácito sellado con respeto mutuo. Al mediodía, mientras ultimaba detalles de un archivo de referencia, su móvil volvió a encenderse. Esta vez era Daniel. ¿Puedes hablar? Ella se levantó, entró en una sala de reuniones vacía y cerró la puerta tras de sí. El cristal blindaba su decisión, no sus emociones. Tenemos una propuesta, dijo Daniel. Apex te quiere. Directora senior de marketing, reportando al CMO directamente. Y hay más. María esperó. 0,75% de participación. No es solo un puesto. Es un lugar en la mesa. Ella inhaló lentamente. Cada palabra caía con el peso exacto de lo que significaba, no una recompensa, sino una restitución. La revisaré esta noche, respondió. Sin presión. Pero Daniel hizo una pausa, luego añadió, con una honestidad escasa. Esto ya era tuyo, María. Solo que el mundo necesitaba ponerse al día. Lo sé, dijo ella. Pero gracias por decirlo en voz alta. Esa tarde se marchó un poco antes de lo habitual. Sin evitar a nadie. Sin apurarse. Simplemente porque podía. En el aparcamiento, su tarjeta pitó suavemente al liberar la entrada. Del otro lado de una columna, Lucía emergió como una aparición mal escrita. Llevaba la misma chaqueta que el jueves. Pero ya no relucía. Su postura era la de alguien que acababa de despertar de un sueño prestado. O de una mentira. ¿Crees que has ganado? Escupió. Lo destruiste todo. Lo humillaste. María no desvió la mirada. Tú le robaste el mérito, respondió, serena. Yo le devolví la responsabilidad. No son lo mismo. Lucía resopló, burlona, buscando una herida. Eres tan. Pero María ya había pasado junto a ella. No necesitaba escuchar el final. Los insultos pierden filo cuando vienen de quien ya ha perdido el control de su propio nombre. A las 4:15 de la tarde, María se sentó en una pequeña cafetería del centro, en una mesa de esquina. Laura ya estaba allí, hojeando una tableta con la expresión contenida de quien ya ha visto demasiado. Alzó la vista. María. Laura. ¿Te ves en paz? María esbozó una media sonrisa. Había algo nuevo en su rostro, no alivio. Autonomía. Es una sensación reciente, admitió. Laura asintió y le mostró la tableta. La auditoría externa ya comenzó. Lo que descubriste es más profundo de lo que imaginábamos. Podría superar los 400.000. María no parpadeó. Ni se tensó. Solo asintió. Lo intuía. Laura se inclinó hacia ella. Su voz se volvió más baja. Más íntima. La Junta quiere reunirse contigo, dijo Laura, con la voz cuidadosamente neutra. Están considerando una consultoría interna. Reformas éticas. Quieren saber si estarías dispuesta a ayudarlos a limpiar la casa. María envolvió la taza de té entre los dedos, sintiendo su calor como un ancla. No era una victoria. Era algo mejor. Poder. Control real, útil, tangible. No sobre otros, sino sobre sí misma. Laura la observó. Entonces, ¿qué dices? María miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente a los terremotos que acababan de sacudir a Meridian. Su reflejo en el vidrio no pedía permiso ni se encogía. La miraba de vuelta con serenidad. Meridian lo llamó escándalo. Yo lo llamé comienzo. 2 meses después, la vista desde el piso 27 de Apex no solo alcanzaba el lago Michigan. Tocaba el cielo. La sala de juntas estaba bañada por la luz clara de la mañana. Los bordes cromados de la mesa brillaban como cuchillas pulidas. María, sentada al frente, vestía una chaqueta blanca impecable. No necesitaba alzar la voz. El silencio en la sala era intencional. Respetuoso. Su equipo esperaba.
El próximo trimestre, dijo, cerrando el archivo frente a ella, rotaremos los responsables de revisión ética. Todos verán cuentas distintas. Las miradas frescas nos mantienen honestos. Irene, sentada a su derecha, asintió y anotó. Había llegado de Meridian sin alarde, sin promesas, solo con un correo discreto y una lealtad bien plantada. Derek la siguió poco después. Ninguno escapaba de su pasado. Solo lo transformaban. Las reformas de María no eran espectaculares, pero sí contundentes, atribuciones explícitas en cada campaña. Bonificaciones ligadas a métricas públicas. Revisión anónima de liderazgo cada mes. Sin discursos vacíos. Solo estructura. La clase de estructura que impide que se silencie, se robe, se olvide. Se levanta la sesión, anunció. Uno a uno, los miembros del equipo se levantaron. Daniel fue el último en quedarse. Acaban de confirmar tu participación como ponente principal, dijo con una media sonrisa. Cumbre nacional. Sala llena. Ella alzó una ceja. ¡Qué rápido! Tú eres rápida. Y ya no solo quieren escucharte. Quieren lo que has construido. Esa noche, aguardó entre bastidores. La tarima estaba iluminada. Sus pasos eran firmes, su espalda recta, su pulso tranquilo. Cuando el presentador la anunció, no hubo entrada teatral ni gestos grandilocuentes. Solo ella, un micrófono y 200 pares de ojos listos para escuchar. Durante 5 años, comenzó, creí que el mérito hablaría por sí solo. Pausa. Respiración lenta. Pero a veces, el silencio grita más fuerte. Especialmente en las salas que se benefician de él. Otra pausa. Miró a su audiencia. Tu valor no lo decide quien te ignora. Lo define lo que haces cuando ocurre. Los aplausos no fueron ruidosos. Fueron largos. Profundos. Agradecidos. Como si no aplaudieran el acto, sino la verdad que lo había hecho posible. Esa noche, ya en camino de regreso al hotel, revisaba su bandeja de entrada en el móvil cuando un nombre la detuvo. Asunto, sin excusas. De Lucía. Tenías razón. Esta vez voy a empezar de verdad. Siento haber tardado tanto en darme cuenta de lo que hice. María lo leyó una vez. Luego otra. Y finalmente pulsó archivar. No porque no importara, sino porque ya no tenía poder sobre ella. A la mañana siguiente, de pie frente a los ventanales de la sala ejecutiva de Apex, contempló cómo la ciudad despertaba a sus pies. Su reflejo ya no parecía buscar dirección. Era firme. Presente. Detrás de ella, el día comenzaba, murmullos, pasos, tazas que chocaban suavemente. Un joven becario, con la camisa mal abrochada y una mezcla de nervios y admiración en los ojos, se le acercó con timidez. Señorita Parker, algún día quiero hacer lo que usted ha hecho. María le sonrió. No con dulzura, sino con claridad. Entonces empieza a documentarlo todo. Y no dejes que nadie escriba tu final. Porque subestimaron su silencio. No entendieron que era la calma antes de la tormenta. Lo que para otros fue traición, para María fue la chispa. El inicio de algo más fuerte que la venganza, un modelo. Un nuevo estándar. Uno construido sobre la verdad y reforzado con dignidad. Como la última nota de una sinfonía olvidada, la justicia puede tardar, pero cuando llega, se queda resonando. Y al final, lo que dejó no fue furia. Fue estructura. Fue ética. Fue el recuerdo de lo que ocurre cuando una mujer decide no callarse más.